Hoy vamos a ver motor a vapor. Oye amigo, ¿te has dado cuenta de que últimamente tenemos un montón de facilidades y mucha tecnología que nos ayuda en un sinnúmero de cosas? Sí, hay más cosas. Más gente, pero también más cosas. Sí, es increíble. Y yo siempre me pregunto en dónde surgió todo este cambio, toda esta explosión. Esto empezó en la revolución industrial en el siglo XIX. ¿Así? ¿Y de qué se trata esto? Solo fue una transformación pequeña. A partir del vapor había una maquinita, un pistón que subía y bajaba. Y un señor de apellido Watts hizo movimiento a partir de eso, un movimiento circular. Claro, y esos son los motores que impulsaron a los trenes, a las industrias, un sinnúmero de cosas por ahí. Exactamente. Amigo, yo creo que deberíamos intentar revivir esta historia. Claro, empecemos por el vapor. Sí, ¿qué te parece? Una máquina a vapor. Hagamos un tren gigante, un barco gigante. O un barco de papel hagamos, pero con motor a vapor. Esa es mejor idea. Empecemos por ahí. Empecemos. El motor de vapor fue la base para la primera revolución de la industria. Se puede notar la diferencia del mundo antes de la invención de esta máquina y después. Este motor se lo usó para realizar movimientos, desde máquina como bombas de agua, locomotoras, motores de barcos y una derivación de estas también para la producción de energía eléctrica. Con el tiempo este tipo de motores fueron desplazados por los de combustión interna. Sin duda, sin esta gran invención el mundo que conocemos hoy no sería para nada igual. El potencial que tienen puede tranquilamente implementarse una serie de estos motores, por ejemplo, para contribuir por lo menos a la energía eléctrica generada en ciudades y crecer de a poco, inclusive hasta para de alguna manera reemplazar a los combustibles fósiles, ¿no? Entonces requeriremos elaborar un primer motor que será puramente a vapor. Pero para esto vamos a necesitar de un cartón de Tetra Pak, una vela, una lata de aluminio de cualquier refresco y unos sorbetes. Primero cortaremos una tira de aluminio de la lata. Después a este retazo lo doblaremos para hacer un sobre cerrado con los dos sorbetes y lo cerraremos con líquido adhesivo. Luego en el cartón de Tetra Pak le sacaremos un pequeño retazo de las medidas que especificamos y le vamos a dar una forma especial. Efectuamos estas pequeñas perforaciones en la pieza de nuestro casco del barco hecho con retazos de Tetra Pak. Unimos todas las piezas y quedaría como se observa en el dibujo. Colocando el sobre de aluminio con la vela dentro del casco de Tetra Pak y con una pequeña torre se logra hacer un pequeño motor a vapor. Empezamos entonces. Steffi corta el retazo de aluminio de la lata con cuidado, porque los bordes son muy afilados y pueden ser peligrosos. Bueno, estamos limpiando lo que quedó en el envase de Tetra Pak para que quede limpio nuestra lámina y proceder a hacer el barco. Por lo tanto, primero cortamos un retazo cuadrado del cartón de Tetra Pak. Y como siguiente paso, vamos a recortar los retazos que necesitaremos colocar posteriormente en la torre decorativa que irá sobre el motor. Luego recortaremos los bordes que se necesitan para poder construir el casco de nuestro barco a vapor. Este casco tiene que ser de cartón de Tetra Pak porque debe ser lo más impermeable y resistente al calor que sea posible. Ahorita tengo ya acabado el casco del barquito. Falta aquí colocar la proa y aquí la cabina de mando. Le falta ponerle los sorbetes y ponerle la vela y así poder hervir el agua y que pueda avanzar un poquito. Ahora Diego recorta la lata de aluminio para poder sacar de la lata el retazo de lámina de aluminio que después utilizaremos para construir la parte principal del motor. Cortamos con cuidado con las tijeras para metal. Marcamos los bordes por los cuales es necesario efectuar los dobleces, por donde a más de cerrar, colocaremos un adhesivo líquido resistente a la temperatura para evitar fugas del vapor que generará debido al calor al que le someteremos. Doblamos con cuidado y hacemos algo parecido a un sobre de aluminio. Soy Ángel Portilla, ingeniero mecánico de la Escuela Politécnica Nacional. Trabajo para la Facultad de Ingeniería Mecánica y actualmente soy director ejecutivo de este centro de investigación dedicado al control de emisiones vehiculares. El centro tuvo su origen en el año 2002 para capacitar a los mecánicos
tanto de particulares como de concesionarios, en las emisiones vehiculares una vez que arrancó el proyecto de control de revisión vehicular en la ciudad de Quito. Una de las actividades fundamentales que hacemos es la homologación de todos los vehículos que ingresan al transporte público del país. Absolutamente todos. Todos bien sean de fabricación nacional o bien sean de importación. Hacemos la homologación de todas las carrocerías que se fabrican aquí en el país. Nosotros estamos realizando varios estudios para la empresa pública Petroecuador con el propósito, ¿no es cierto?, de introducir al mercado las gasolinas Ecopaís. Tenemos un convenio con Petroecuador para investigar las gasolinas aditivas con etanol, tanto para las ciudades a nivel del mar como para las ciudades de altura. Adicionalmente, pues invitamos a las empresas del Estado, ¿no es cierto?, en sus proyectos de investigación. Este laboratorio, este centro, ha sido un gran soporte para trabajos de tesis de pregrado y posgrado, no solo de los estudiantes de la Politécnica Nacional, sino de todas las universidades del país. Steffi, mientras tanto, continúa haciendo el casco del barco a vapor. Para esta parte basta utilizar silicona caliente que nos permitirá unir cada pieza del casco a la vez que se logra tener todas las caras del retazo de cartón de Tetra Pak en su lugar. Ya tengo la pieza terminada, ha pasado el tiempo y se ha secado la masilla epóxica. Se supone que esta pieza tiene que ser totalmente hermética para evitar fugas de presión, entonces voy a comprobar que sea totalmente hermética. Entonces voy a colocar esta piecita en un poco de agua, voy a soplar por los dos sorbetes y comprobar que no haya ningún tipo de fuga, no haya ninguna burbujita, nada. Entonces voy a comprobarlo ahorita. Bueno, he soplado y no sale ninguna burbujita, lo que significa que la pieza está correctamente realizada. Ahora falta colocarla en el barquito y comprobar que funciona. Así que Steffi hace una pequeña perforación en el fondo del barco por donde introducirá los dos sorbetes del motor para que queden debajo de la línea de flotación y sirvan como turbinas del motor, cuando éste se ponga en contacto con la vela o fuente de calor que produzca el vapor requerido. Un poco de pintura y tuning de barco a vapor. Y ahora a fijar los sorbetes que servirán de turbinas del motor. Se utiliza igualmente un poco de silicona caliente y preparamos la vela o la fuente de calor. Y a probar el pequeño motor con la vela en su puesto. Previamente, antes de esto, debes rellenar el motor con agua para que se genere el vapor cuando la vela esté en contacto con el aluminio. Y una vez que ha logrado alcanzar la temperatura mínima necesaria para lograr la evaporación del agua que está dentro del sobre de aluminio, el barco arranca. Ese es nuestro primer modelo de un barquito a vapor. Para poder entender cómo funciona un motor que requiere calor para su funcionamiento, voy a ayudarme de un globo como este, sencillísimo, y voy a utilizar este globo para ilustrar la forma en la que los gases, como por ejemplo el aire, se dilata o se expande cuando aumenta la temperatura. Vamos a probar. Aquí tengo una cierta cantidad de aire. Esta cierta cantidad de aire está también a una temperatura, probablemente algo cercano a la temperatura corporal porque inflé con mi aliento. Pero ¿qué pasa si es que elevamos la temperatura del aire que está contenido dentro de este globo? Para eso voy a utilizar esta fuente de calor, un foco incandescente de escritorio, y le voy a iluminar al globo de forma tal que ante este incremento de temperatura
vamos a ver cuál es el efecto que tiene en la dilatación del aire que está contenido adentro del globo. Vamos a ver. Y vamos a esperar. Así que aquí podemos ver el efecto de dilatación del aire que está dentro del globo. Muy bien, por efecto del aumento de la temperatura aumentó el volumen, un poquito más caliente de hecho. Pero ¿qué pasaría si confinamos este gas caliente en un volumen que no puede dilatarse? Muy bien, listo, José. ¿Estamos listos? Prácticamente creo que sí. Ahora Nervioso. yo también. ¿Qué va a pasar, Lito? Lo que tratamos de hacer en este momento es más o menos estimar cuánto va a ser la cantidad de energía que tiene un motor a vapor. Ya. Por eso es que adentro de esa lata está llena la mitad de agua y tiene una pequeñísima perforación donde el vapor puede escapar, pero no mucho. Exacto, está todo medido para poder luego saber cuánto de energía hay ahí. Sí, bueno, Ya. no vamos a poder medir, pero sí vamos a poder estimar cuánta energía ya. tiene el vapor, ¿no? En todo caso. Entiendo. Así que vamos a prender ese tanque de gas y por eso vinimos hasta este lugar, porque eso, aunque es bien pequeñito, es un tanque de gas. Es una bomba. Sí, y podría ser peligroso. De hecho, nosotros solamente vamos a prender esto y le vamos a dejar aquí, nos vamos a Y alejar. vamos a volar de aquí. Sí, de hecho, porque si no volamos nos van a volar. Para poder ver la potencialidad de energía que tiene el vapor de agua, hemos llenado la mitad de esa lata de aluminio con agua. Y vamos a generar vapor que poco a poco saldrá por una perforación que se ha hecho en un costado de la lata. Y ese es el poder destructivo que tiene el vapor. ¡Qué barbaridad! Lo que quedó. Cerrar el gas, que se enfríe, puede ser peligroso. Sí, Y ahora, imagina, hay pedazos en todos lados. sí, de lo que fue la lata de aluminio. Sí. Si esto nos hubiera explotado a unos centímetros, ¿qué nos hubiera pasado? Por eso esto mismo no hay que hacer. Pero nos demuestra el poder que tiene Este calderito, este apenas. pequeño calderito. ¿Y qué tenía adentro? Agua. Agua, exactamente, ¿no? Que quede muy claro para todo el mundo. No vayan a hacer esto en casa, ni en casa de nadie. En casa de nadie, por favor. Pero ¿cómo podríamos aprovechar esa energía? Sencillo, podríamos confinar este vapor a una cámara con un pistón. Este pistón podría moverse debido al vapor que le empuja, activando un par de válvulas, las cuales harían que el vapor empuje al pistón, generando un movimiento alternativo. Este movimiento alternativo o de vaivén podría empujar una biela y mover una llanta o volante cuyo movimiento podríamos aprovechar para fines muy productivos. A ver, Hola, ¿qué más, Loco. José? ¿Todo bien? tengo un problema. Así, ¿cuál? Tengo un problema, no entiendo el motor a vapor. Así, el motor a vapor yo te iba a explicar, ya te iba a decir, explícame los datos. Ah, Verás, dime. el motor a vapor es muy sencillo, el que tenemos que construir. Ya. La primera cosa que tenemos que vamos a necesitar, de hecho, es una lata, no sé. cerveza? Puede ser, ¿tienes alguna por aquí? Eso no hay problema. Así. Aquí hay una. Viendo mi color. Lo primero que vamos a necesitar es alguien que consuma el contenido de la lata. Voluntario. Fantástico. Bueno, pero no vamos a poder abrir con el abre fácil. ¿Ya? Sí, ¿Por sino qué? que tenemos que... lo que pasa es que tenemos que preservar la integridad de la lata. Si hacemos el hueco con el abre fácil, va a quedar un hueco demasiado grande. Por eso vamos a tener que hacer una perforación con algo como esto, aunque no creo que el alfiler lo logre, pero algo como de este diámetro aproximadamente. Algo muy, muy pequeñito Exacto. que le rompa lo menos posible. Ajá. Eso significa que vamos a tener una perforación de un diámetro muy pequeño. Ajá. Y por ahí vamos a tener que sacar el contenido y te vas a tener que tomar. Chévere. Entonces me valiente. tomaré despacito. Cuando la lata ya queda vacía, Ajá. vamos a tener que rellenarle en una tercera parte de agua y dejarla en posición horizontal. Con el agua que vamos a tener aquí hirviendo con una fuente de calor, como esta, Ah, ya. y vamos a ponerle con evidentemente prendido. Vamos a hacer que el agua que está aquí adentro de la lata empiece a hervir. No. ¿Y qué le va a pasar al agua aquí adentro? ¿Qué crees? Yo creo que se evapora y esto se
contiene una presión muy fuerte y empieza a salir por el huequito que le hicimos. Exactamente. Ese pitón de aire va a chocar contra estos álabes del ventilador Sí. y le va a empezar a mover. Y a raíz de eso va a empezar a generarse voltaje en estos dos cables. Ese es el motor a vapor que le vamos a utilizar como generador. No puedo creerlo, es genial. Sí, parece que va a funcionar todo Qué bien. chévere, Diego, lo tengo entendido ahora sí. Fantástico. Ahora puedo dormir solamente en paz. Hacemos las respectivas perforaciones que se requieren en la lata. De hecho, con una sola del diámetro de un alfiler basta. Por esa perforación se tendrá que sacar el vapor contenido, como bien se puede observar. Eso puede demorar un poco. Después hay que rellenar la lata de refresco con agua, con la ayuda de una jeringuilla, para luego colocar cada una de las piezas de este pequeño motor generador sobre un bastidor de madera balsa que sostiene todas las demás partes en su propio sitio. La lata y el mechero ya están en su lugar. Y ahora, cortando cada retazo a la medida, se fija el ventilador, que al ser de corriente continua puede funcionar también como generador. Provisionalmente colocaremos cada pieza en su lugar, utilizando algunos tornillos que nos permitirán sujetar cada pieza hasta que soporte el empuje que generará la salida de vapor que saldrá del interior de la lata de aluminio. en este momento ya terminé de construir este motor a vapor. Este sí es un motor a vapor. ¿Por qué? Porque estamos convirtiendo la energía calórica que vamos a generar a partir de este mechero y le vamos a convertir en movimiento. Y si todo sale bien, el movimiento que vamos a lograr conseguir hará que generemos un pequeñísimo voltaje que se verá reflejado en una medida aquí en el multímetro. Es decir, estamos haciendo un generador térmico. Entonces encendemos el mechero, el cual entregará calor elevando la temperatura del agua dentro de la lata. Puede observarse la fuerza del chorro de vapor porque le empuja bastante fuerte al pedazo de papel higiénico, como se puede observar. Es tan fuerte que ya empezó a girar el ventilador y por lo tanto aparece un muy pequeño voltaje en el multímetro. Pero para evitarnos el tener que llegar hasta temperaturas de ebullición iguales o superiores a los 91 grados en la ciudad de Quito, sería mucho mejor construir algo que no genere tanta temperatura, pero que igualmente esté en capacidad de producir movimiento. La solución es hacer un tipo de motor que Diego está explicando a Vicky, el famoso motor Stirling, que solamente requiere de una pequeña fuente de calor, aunque ésta no tenga temperaturas muy elevadas. Eso definitivamente lo haría mucho más seguro que un motor de vapor. Vicky y Diego están bosquejando el funcionamiento y los componentes principales de este tipo de motor. Bueno, y así es como funciona este motor Stirling. Y en la actualidad, ¿dónde podemos encontrar este motor? Eso es lo interesante. A pesar de que prácticamente no necesita quemar ningún combustible, a excepción de la fuente de calor, que podría ser el sol tranquilamente, el sol directamente sin quemar nada. Es un motor ecológico. Absolutamente. Y eso es el problema. Es una verdadera maravilla y nadie le usa. Así que nosotros vamos a ver si construimos por lo menos un Stirling que sea un poco doméstico, medio artesanal, y después veremos el funcionamiento de uno ya más profesionalmente construido. Un motor Stirling funciona solamente gracias a la diferencia de temperaturas en los gases que contiene. Bien puede funcionar con aire solamente. El pistón de aire caliente se vuelve a impulsar gracias a la contracción del aire frío y la inercia contenida en el giro del cigüeñal. El de aire frío necesita obligatoriamente tener las aletas de refrigeración porque el aire que recibe debe poder enfriarse rápidamente para producir movimiento del pistón caliente. Ahora tendremos que construir algo como lo anterior con el uso de algunos materiales de uso bastante común. El primero de estos materiales comunes son pequeñas planchas de tabla de balsa que Renato cortará según ciertas medidas. Se corta con cuidado, ya que también este tipo de madera podría astillar. Este retazo de madera balsa que se construye tiene que tener una pequeña zona de corte, por la cual tendremos que dejar un espacio libre. Uniendo dos de estas piezas lograremos tener una sola pieza, que servirá de base para colocar en la parte inferior del cilindro con el pistón caliente que vimos en el video anterior.
Igualmente necesitaremos fabricar una suerte de contrapesos. Estos contrapesos no deben ser demasiado pesados, es suficiente que podamos hacerlos con 2 CDs viejos que ya estén rayados. Ahora con un alambre grueso haremos un cigüeñal o un eje de manivelas, recordando que ambos codos a manivelas deben estar desfasados en un ángulo de 90 grados el uno del otro para poder accionar el motor como dice la teoría. Esto se unirá en unas pequeñas bielas que conectarán los dos pistones, tanto el de aire caliente como el de aire frío. Se coloca el pistón de aire caliente dentro de un vaso de precipitación que se sellará para que no fugue el aire. Utilizamos un poco de silicona. Además, con este mismo adhesivo se fijan los CDs que funcionarán como contrapesos para ayudar al giro uniforme del motor. Ahora recubrimos el pistón frío con un retazo de oasis para arreglos florales que nos ayudará a enfriar el aire que llega desde el pistón caliente y a enfriar el pistón frío con un poco de agua. Ahora Renato prueba brevemente el motor Stirling para ver que no se trabe el eje y después veremos cómo lo hace con una fuente de calor. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo es, José? Oye, siempre andas con alguna locura. Sí. ¿Y ahora? ¿Qué es eso? ¿Ya está listo nuestro motor Stirling? No puede ser. Sí A ver. puede ser. Es perfectamente probable y posible. Oye Diego, ¿y cómo funciona? Explícame. Bueno, más o menos funciona por la dilatación de los gases. ¿Ya? Si calentamos este pistón, que es el pistón caliente, Ah, este es nuestro pistón. ¿Ya? exactamente, calentamos todo este espacio de aquí, este volumen, el aire que está contenido aquí va a empezar a presionar el pistón. Es decir, va a empezar a hacerle hacia arriba al pistón, así ir subiendo, ir subiendo, ir subiendo. Que va subiendo, este aire se dilata Ajá. y le va desplazando el aire que está arriba del pistón que tenemos aquí, a este aire que está acá. Sí. Y va llenando el pistón del aire frío que está acá arriba. Ajá. Y le Ahora, sube. exactamente. Ya, Cuando genial. termina de subir, lo interesante de esto es que, por eso está puesto este oasis aquí, ¿no? Sí. Lo que hace es disipar el calor y hace que el aire que entró por debajo del pistón frío, en vez de dilatarse, como está frío ahora, se contrae. Contrae. Exactamente. Y como se contrae, le empuja al pistón frío para que vuelva a bajar así. Wow, qué genial. Y como vuelve a bajar, eso le da inercia para que también baje el pistón caliente. Qué chévere, oye. Y este aire es el aire común, así el que respiras. Exactamente. Ya, le das la patadita de confianza. Exactamente. Entonces ahí ya está funcionando. Qué chévere, es increíble. O sea, Sí, en definitivamente. verdad es increíble. Se va deteniendo un poco, pero bueno, que funciona. Creo que falta que se caliente ahí un poquito. Sí, ya Ahí le que damos otro vuelva- arranque, vuelva más confianza, más amor, a ver. Sí, con Con cariño. cariño todo pasa. Por último podemos observar un motor Stirling especialmente construido, pero en lugar de una fuente de calor eléctrica como la cocineta que vimos, utilizaremos un retazo pequeño de una vela. Ahora Diego y Vicky van a probar el motor Stirling. Solamente vamos a ver cómo gira este pequeño motor. En este programa de Minicons aprendimos a producir movimiento a partir del calor, de una forma limpia, sin necesidad de combustibles o electricidad. Si se logra investigar más en este motor, se podría reemplazar los motores contaminantes, de esta forma mejorar el medio ambiente y no depender de combustibles fósiles ni ningún otro tipo de energía.